En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Es una de las principales personalidades en el Antiguo Testamento, particularmente en el primer libro de la Biblia, en Génesis. Un ejemplo, muchas veces tomado como referencia de quien tuvo sueños de parte de Dios y que algunos años más tarde vio esos sueños materializarse, ve esos sueños hechos realidad. Pero hay todo un proceso. Ocurrieron varias cosas en su vida que nos hace darnos cuenta de que era tan humano como cualquiera de nosotros. Su amor por Dios, su integridad, nos hace reflexionar en que hay personas dignas de admiración, ya que demuestran ese amor por el Señor en todo tipo de circunstancias. Es una imagen de Cristo en el Antiguo Testamento. Hablamos de José y de él queremos también dedicar algunos minutos en nuestro programa para reflexionar. Bienvenidos, bienvenidas a En Línea con Dios. Dios les bendiga grandemente. Y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora. Siempre me recuerdo que José es muy citado en sermones especialmente para jóvenes. Nos atrae, nos gusta la historia de José. Pero su vida no se desarrolló a la velocidad con la que usted y yo hojeamos y leemos su historia. Son años donde José tuvo que pasar por diversas situaciones que no fueron fáciles. Si quisiéramos verlo de otra forma, José fue procesado. Y fíjese que hoy el mundo pareciera ser de las cosas rápidas y fáciles. Pero Dios se toma su tiempo. Dios trabaja en nuestras vidas. Dios nos prepara. Dios nos capacita. Cuando vemos de forma aislada las diversas situaciones que tuvo que vivir José, uno podría llegar a pensar qué tiene que ver esto con el propósito con el cual Dios le demostró en esos sueños. Sin embargo, cada experiencia fue propicia. Cada experiencia le otorgó a José mayor madurez, sabiduría, lo capacitó para llegar a donde Dios lo llevaría. Nosotros parece que hoy quisiéramos sacarle el quite al proceso. Pero Dios no desperdicia ninguna experiencia en nuestra vida. Por eso también comprendemos mejor lo que dice la Biblia ahí en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así como en la vida de José había un propósito, en su vida, en mi vida también hay un propósito de Dios. Pero Dios tiene que prepararnos. Dios tiene que capacitarnos para formar nuestro carácter. Eso es un gran trabajo para Dios. Dios es Dios todopoderoso. Dios es Dios de aquellas cosas imposibles, pero recuerde que Dios mismo puso en el hombre y en la mujer un libre albedrío. Vamos a la palabra. Vamos a la Biblia. Génesis 37. Génesis 37. Dice la palabra del Señor: habitó Jacob en la tierra
donde había morado su padre en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño. Lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Sueños, propósito. Y sabemos que estos sueños provenían de parte de Dios. Dios tenía un plan con la vida de José, de este joven, pero esos sueños, en este momento cuando son relatados, no fueron comprendidos. Esos sueños no fueron aplaudidos, sino que produjeron envidia. Y no se quedó solamente ahí en la envidia, sino que de la envidia pasó a la ira. ¿Sabe? Es común, por no decir que es normal, que Dios ponga sueños en nosotros. Ideas, proyectos. Y sabemos muy claramente que estos sueños que narra José eran sueños que venían de parte de Dios. Era Dios anticipándole lo que iba a hacer con su vida. No sabemos cómo Él los contó, no sabemos si los contó en un tono de humildad o quizás con cierto orgullo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es la reacción de sus hermanos, la reacción de su padre, que lo amaba. Pero ¿sabe? Llama la atención que el padre finalmente medita en esos sueños. Y lo dice la palabra del Señor. Mientras sus hermanos tenían envidia, como se relata en el versículo 11,
y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. O sea, lo dejó pensativo, lo dejó reflexivo. Y sabe, como que Jacob estaba discerniendo que los sueños de su hijo venían de parte de Dios. Este joven muchacho estaba teniendo sueños tremendos, grandes. Eso le muestra a Dios, pero Dios no le muestra las circunstancias que vendrían antes que se cumpliesen estos sueños proféticos. Algunos dicen hay que pagar un precio. Y bueno, José tuvo que asumir las consecuencias de lo que significa mantenerse fiel a Dios. José tempranamente tuvo que vivir el desprecio, la envidia de sus hermanos que posteriormente lo venden. Pero el plan era otro. El plan era matarlo. Y es su hermano Rubén el que evita eso. Entonces, ¿sabe qué? Aquí comprendemos una cosa que puede ser muy útil para nosotros. Que debemos ser muy sabios. A quien nosotros le contamos los sueños que Dios está poniendo en nuestro corazón. Hay gente que lo podrá comprender. Hay gente espiritual que si no lo comprende va a comprometer su oración, va a orar. Pero hay otras personas que al escuchar esos sueños pueden tener la misma reacción que tuvieron los hermanos de José. Que no fue una reacción para aplaudirlo. No fue una reacción para decir, oh hermano, te felicitamos. Y lo abrazaron y dijeron, vamos a estar orando a Dios por este sueño que tuviste, nos parece maravilloso. O sea, si quisiéramos verlo de otra forma, desde el principio, estos sueños de José tuvieron oposición en los propios hermanos, en quienes estaban ahí cerca, en quienes compartían el mismo lugar donde vivían. Por eso, fíjese qué ideas equivocadas muchas veces surgen de gente que dice, bueno, si esto es de Dios, Dios entonces va a hacer que todo se dé fácil, Dios va a preparar todo y nos quedamos ahí casi sentados esperando que Dios haga. No fue la experiencia de José. Nunca Dios le anticipó a José que para llegar a ver ese sueño hecho realidad iba a pasar por situaciones muy difíciles, partiendo por el desprecio, la envidia, la ira de sus propios hermanos. No hay un registro bíblico que diga que Dios le dijo a José o que le haya mostrado otro sueño para decir lo difícil, lo complejo, las diversas situaciones que iban a ocurrir y los años que tendrían que pasar para llegar a ver ese sueño hecho una realidad. Pero sabe, José es un ejemplo de integridad. José es un ejemplo de amor a Dios, más allá de las circunstancias, más allá de las dificultades. José amaba a Dios y se mantuvo íntegro. Eso lo vemos en forma reiterada en la palabra. Y Jehová estaba con él. Es que Dios le había dado sueños que revelaban el propósito de Dios con ese hombre. Ese hombre que iba a llegar a ser una solución en momentos críticos, en momentos donde la tierra estaba amenazada con hambre. Ese hombre que iba a tener una respuesta de parte de Dios, pero Dios tenía que prepararlo. Dios tenía que trabajar con ese carácter. Yo quiero decirle que una de las cosas que a Dios más le cuesta, sépame comprender lo que le voy a decir. Una de las cosas que a Dios más le cuesta es trabajar con nuestro carácter. Ahora, espéreme un poquito.
Porque seguramente usted puede decir, ¿pero qué me está diciendo? Si Dios es todopoderoso. Sí, claro que sí, Dios es todopoderoso. Pero mire usted el ejemplo del pueblo de Israel. Mire usted la dureza del pueblo de Israel en el desierto, viendo los milagros, estando experimentando ellos la provisión, el cuidado, la fidelidad de Dios, ellos seguían renegando. Seguían con el deseo de volver a Egipto. Ellos creían que Egipto era mejor. ¿Qué pasó con Dios? Lo terminaron cansando. Porque Dios, Él determinó poner en nosotros un libre albedrío. Entonces, no pretendamos comprender a Dios, porque hoy como que queremos comprenderlo todo. Simplemente, lo que Dios espera de nosotros es obediencia. No vemos a José en ningún momento haberse quedado ahí estacionado, haberse puesto a hacerle preguntas al Señor o pedirle explicaciones al Señor. José mantenía su amor a Dios, mantenía su integridad, mantenía su fidelidad a toda prueba. Sí. Hay situaciones que llegan a nuestra vida producto de consecuencias del pecado, pero hay otras situaciones que llegan porque Dios permite que lleguen. Hay situaciones que nos toca vivir, que nos toca atravesar, y que si nosotros tenemos la misma conducta, la misma actitud de José, esas experiencias se van a transformar en bendición. Pero si tomamos la misma conducta del pueblo que salió de Egipto y que estaba en el desierto, ¿sabe? No vamos a avanzar. Porque por más que estén las evidencias, la columna de fuego, la nube sobre nosotros, la provisión del Señor, nos vamos a sentir con el derecho de estar cuestionando a Dios y preguntarle ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O por qué a mí? Yo no sé lo que tú puedas estar atravesando hoy. Yo sé por las cosas que estoy viviendo y que estoy enfrentando yo. Yo sé cuáles son las cosas que Dios ha permitido en mi vida que me han hecho humillarme, rendirme al Señor y decirle al Señor, hágase tu voluntad. Porque convengamos que en nuestra vida, y hay muchos de los que están escuchando, si el Señor no hubiese permitido ciertas cosas, jamás nos hubiésemos humillado de la forma como nos humillamos. Jamás le hubiésemos dicho al Señor, Señor, hágase en mí tu voluntad. Los procesos, las situaciones difíciles, las crisis, los desiertos, si los tomamos de la mano del Señor, si nos abrazamos a sus promesas, si nos abrazamos a su palabra, se volverá en un proceso de bendición. Es que sabe, los procesos son los que nos cambian. Los procesos son los que nos forman. Y muchas veces en esos periodos de más necesidad, en cualquier área, en cualquier índole, es donde muchos de nosotros más nos hemos aferrado a Dios. Y mientras más nos aferramos a Dios, más lo conocemos. Nunca salimos de un proceso igual cuando lo hemos vivido tomados de la mano del Señor. Hay un proceso que vivir, que enfrentar, o varios procesos en la vida. Probablemente usted esté viviendo uno, esté enfrentando uno. Pero ¿cómo lo está viviendo? Así como José, con amor a Dios, con fidelidad a Dios. O lo está viviendo lleno de preguntas, llena de preguntas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor, me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué necesidad, Señor, tienes con hacerme
pasar por esto. ¿Sabes? José nos da un ejemplo. En ninguna parte dice que haya sido la voluntad de él que sus hermanos lo hayan vendido. En ninguna parte dice que él se haya agradado de que en uno de esos trabajos haya sido acosado, tentado sexualmente y por buscar hacer la voluntad de Dios y no fallarle a Dios, ser acusado injustamente y caer en la cárcel. Pero José no se quedó pegado en los cuestionamientos, porque José sabía que en toda circunstancia estaba Dios con él. Y mientras Dios esté con nosotros, podemos estar tranquilos que si hay un plan de Dios en nuestra vida, ese plan se va a cumplir, se va a desarrollar. Le aliento en el nombre del Señor, porque Dios está trabajando. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549-2604-2042-82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.